Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio acerca de la doctrina del hombre. Recuerda que hace 8 días comenzamos este tema, iniciamos esta serie. Hablábamos acerca de la creación del hombre, cómo fue creado el hombre. Hablamos acerca de Génesis capítulo 1, examinamos los días que allí aparecen a partir del día 1, el día 2, el día 3 y así de manera consecutiva llegamos hasta el día número 7. Eso fue hoy hace 8 días. Aprendíamos varias cosas, entre ellas aprendíamos que Génesis capítulo 1 no tiene como intención, o Dios no tiene la intención en Génesis, enseñarnos acerca de cómo fue creado el universo. En realidad vemos en los primeros versículos que ya el universo, que los cielos y la tierra ya aparecen. Lo que Dios inicia a partir de ese momento es sí a crear ciertas cosas, porque es innegable que en Génesis capítulo 1 se están creando cosas como el tiempo, lo hablábamos hace 8 días, cosas como el clima, cosas como el alimento, los animales. Dios separó lo seco de los mares y vemos que esto lo hizo con el propósito de que existiera la vegetación, que existieran los árboles. Y todo con el fin, Él creó todas estas cosas con el fin de poderle dar al hombre un lugar habitable, un lugar apto para que el hombre, creado por el Señor en el día sexto, llevara a cabo el propósito por el cual Dios lo había hecho, por el cual Dios lo había creado. Entonces Dios en Génesis capítulo 1 lo que hizo fue preparar la tierra para que el hombre pudiera habitar en ella. Vemos también que la tierra le fue asignada al hombre de manera especial para que el gobierno o el dominio que Dios le entregó lo pudiera llevar a cabo. Aprendíamos también que este lugar, la tierra, era un lugar hecho por Dios, creado por Dios, para que Dios y el hombre pudieran habitar allí. También cerrábamos la enseñanza aprendiendo que la tierra fue hecha por Dios día a día, lo hablábamos, relatábamos cada uno de esos días, y veíamos que en el día séptimo el Señor reposó, Dios reposó, y veíamos lo que significaba ese reposo. No significaba que Él descansaba de lo que había hecho, como si hubiera quedado cansado, si hubiera agotado por lo que llevó a cabo, sino que ese reposar nos habla acerca de que Él se establece sobre su creación, es decir, la tierra en ese momento se convierte en la habitación de Dios, en su templo, donde Él gobierna, donde Él reina. Todas estas cosas las vimos hoy hace 8 días. Si quisieras profundizar o no, estás un poco perdido en Génesis capítulo 1, te invito a que puedas buscar en el canal y allí vas a encontrar la doctrina del hombre, lo que tiene que ver con la creación. El día de hoy vamos a continuar, lógicamente, en este tema, pero vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver cuando Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. Es decir, hoy vamos a hablar, el tema lo hemos llamado hoy, una sola carne. Pero antes de comenzar a desarrollar este mensaje, también quería que nos centráramos en un detalle que tal vez no profundicé mucho hace 8 días, pero que me gustaría aprovechar el momento para explicarlo ahora. Porque en los primeros versículos, y con esto cierro la introducción y doy inicio a la enseñanza, en los primeros versículos se nos dice que la tierra estaba desordenada. Dice algunas versiones que la tierra era un caos. Entonces ahí donde muchas personas tal vez quedan un poco congestionadas, tal vez no entendemos claramente lo que eso significa. ¿Dios acaso puede crear algo desordenado? Es decir, Dios, si nosotros conocemos a nuestro Dios que es omnisciente, que es sabio, que es todos los atributos que ya también estudiamos, ¿será acaso que Dios puede crear algo desordenado? ¿Cómo entendemos nosotros ese caos que los primeros versículos nos habla y que es muy claro, que no lo podemos negar? Definitivamente ocurre de esta forma, mira. Si nosotros vemos el propósito de Dios era entregarle al hombre un lugar habitable, un lugar donde él pudiera existir, donde él pudiera cumplir el propósito. Pero antes de que se llevaran a cabo los 7 días, antes de que diera inicio a los 7 días, ya existía todo.
pero existía de manera no apta para que el hombre pudiera estar en ese lugar. Es decir, Dios lo que hizo al crear al hombre fue seguir adaptando la tierra, porque eso era lo que estaba haciendo, adaptando la tierra para que el hombre pudiera establecerse en ese lugar. Y me gustaría que lo leyéramos en un texto que es muy claro, que aparece en Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18 dice de la siguiente manera, la versión que te quiero leer es la palabra de Dios para todos. Dice así, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es Dios y Señor. Hizo la tierra y le dio forma, la afirmó. No la creó para que estuviera vacía, sino que le dio forma para que fuera habitada. Él dice esto, yo soy el Señor, no existe ningún otro Dios. Como te das cuenta, y lo dice claramente, dice que Él le dio forma para que la tierra fuera habitada. Todo el universo ya estaba creado de la mejor manera, pero cuando llegó el tiempo de crear al hombre, de traer al hombre, entonces Dios lo que hace es terminar las adaptaciones en su creación para que, como lo dije hace un momento, el hombre pudiera llegar y así se continuara cumpliendo la voluntad de Dios en todo lo que Él había destinado que pasara. Así que si lo vemos desde este punto de vista, que el hombre llegara a la tierra, entonces sí, lógicamente vamos a ver que antes de los 7 días la tierra no era apta, la tierra no estaba preparada, la tierra estaba desordenada, pero lo que vemos es que en 7 días Dios pues radicalmente cambió ese panorama. Eso es lo que significa que la tierra era un caos o que la tierra estaba desordenada. No que Dios sea desordenado, no que haya quedado un caos, como tal vez nosotros hoy conocemos el significado de esa palabra, sino que sencillamente no estaba apta la tierra, no estaba preparada para que el hombre llegara a habitar a la tierra. Ahora, también te quiero decir algo, porque algunas personas también creen que la tierra era un caos o que estaba desordenada, sencillamente porque se enseña, que lógicamente ya lo aprendimos en el estudio que hicimos en Apocalipsis, se enseña que la tierra se desordenó a causa de la caída de Satanás. Dice que entonces Satanás cayó juntamente con sus demonios y lo que hizo fue alborotar todo, desordenar todo, y por eso las tinieblas. Y de ahí en adelante se comienzan a hablar muchas cosas, pero que en realidad nosotros lo estudiamos y sabemos que no es así. Lo que la Biblia habla acerca de la caída de Satanás, que no se encontró lugar ya para él en el cielo, lo encontramos en Apocalipsis y lo encontramos en el capítulo 12. Y cuando tú estudias Apocalipsis 12, te vas a dar cuenta que es un capítulo que aún no se ha cumplido. Es decir, se están hablando de cosas que están por venir. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa caída de la cual se habla allí es una caída que aún no ha ocurrido. Por lo tanto, es una información muy errada si esa fue la información que alguna vez tú recibiste. Entonces, bien, de esa forma, ya introduciéndonos, ya nuevamente empapándonos con lo que vimos hace 8 días, me gustaría que continuáramos y que leyéramos el último versículo con el que termina el capítulo 1. Quiero que lo hagamos de esa manera y vamos entonces ya a iniciar el capítulo 2. Leemos el último versículo del capítulo 1 y comenzamos el capítulo 2. Dice en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el 6.º día. Al final del 6.º día, como lo acabaste de escuchar, las palabras de Dios en cuanto a todo lo que Él hizo es que todo era bueno. Dios crea a los animales el día 6.º, Dios crea al ser humano y al terminar esa creación en el 6.º día, Dios dice que todo era bueno. Y la palabra bueno en el original se traduce como algo agradable, como algo de beneficio, como algo espléndido, como algo digno, como algo que es bueno. Ahora, en este versículo, como lo dije hace un momento, terminamos el capítulo 1. Quería que lo leyéramos porque hace 8 días no tuve la oportunidad de leerlo, pero quiero que tengas la idea de cómo termina este capítulo, con el 6.º día
y la aclaración de Dios, y vio Dios que todo era bueno. Ahora sí iniciamos el capítulo 2 de Génesis, y allí en el capítulo 2 de Génesis es donde vamos a hablar acerca de lo que les dije hace un momento, de una sola carne, es decir, allí vamos a hablar, y el énfasis es mirar al hombre juntamente con la mujer, una sola carne, un solo ser. Así que inicia el capítulo 2. Pero en el capítulo 2, los primeros 4 versículos, cuando tú los lees, te vas a dar cuenta que los primeros 4 versos nos hablan acerca del día séptimo, de lo que se dice allí que Dios reposó y todo lo que ya aprendimos. Así que los primeros 4 versículos del capítulo 2 están directamente conectados con el capítulo 1. Los 7 días allí están en conjunto. Fue lo que vimos hoy hace 8 días. Y a partir del verso 5 del capítulo 4 es entonces donde comenzamos nuestro tema de este día, nuestro estudio de esta mañana. Pero no sin antes, también es importante hablar lo que quiero decir, porque hay algo que se escucha mucho y es lo siguiente. Hay muchas personas, porque lo he visto, lo he escuchado, hay muchos predicadores que llegan a decir, hay muchas personas que se llaman siervos de Dios o pastores, pero definitivamente no sé cómo han llegado a ver este capítulo 2, porque lamentablemente muchas personas han llegado a enseñar que lo que el Génesis capítulo 2 enseña es una creación aparte de la creación que aparece en el capítulo 1. Es decir, que el capítulo 1 y el capítulo 2 lo que nos está hablando es de dos diferentes creaciones. Y eso por supuesto no tiene nada que ver. Es decir, algunos enseñan que lo que Dios habla en el capítulo 2 es acerca de la creación de Adán, de Eva y de todo lo que pasó con ellos de ahí en adelante. Pero lo que pasó en el capítulo 1 se habla, según ellos, acerca de una generación preadámica. Es decir, personas, una raza de humanos, unas personas que existieron antes de Adán. Pero eso no tiene ningún sentido y nos vamos a dar cuenta que el mismo texto no lo aclara. Te lo voy a adelantar y quiero que ya lo vayas descubriendo tú mismo. Pero en realidad lo que hace el capítulo 2, al terminar el día séptimo, que son los primeros versículos, lo que inmediatamente comienza a hacer el capítulo 2 es a darnos más detalle, a darnos más información de la creación que Dios llevó a cabo en el capítulo 1. Así que el capítulo 2 de ninguna manera nos habla de una segunda creación. El capítulo 2 lo que nos da es un resumen, nos da de manera más detallada todo lo que Dios hizo en el capítulo 1. Y eso es lo que precisamente tú mismo, tú misma te vas a dar cuenta, vas a poder observar. Y para eso quiero que veamos entonces Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6. Vamos a leer allí, vamos a comenzar de esa manera. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6. Quiero que observes y te des cuenta que el mismo texto por su contexto, es decir, por el orden que aparece en el capítulo 1, por lo que se dice que Dios allí hizo, el mismo texto nos da a entender que no nos está hablando de otra creación. Dice el verso 4. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Versículo 6. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, como lo hablé hace un momento, a partir del verso 4, lo que Moisés comienza a hacer, en lo que él se comienza a enfocar, es en describir la manera en la que Dios creó a Adán y a Eva. De ninguna manera se nos está hablando de una segunda creación o de una creación aparte de la que acabamos de ver en el capítulo 1. Y la prueba está en lo siguiente, la prueba y la señal más clara y la evidencia más clara que nos está hablando de la misma creación la encontramos en el versículo 5. Observa bien lo que dice en el versículo 5. Dice allí, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni habría brotado la hierba. Ahora, esto que se describe en el verso 5
Tú jamás puedes llegar a acomodar eso después del día séptimo que encontramos al comienzo del capítulo 2. Nosotros sabemos muy bien, porque ya llevamos en la lectura un consecutivo y sabemos el momento exacto en el que Dios creó los árboles y la tierra y todo lo demás. Y eso lo encontramos claramente en el día 3. Es en el día 3 donde Dios crea la hierba, crea los árboles para que podamos alimentarnos por medio de ellos. Entonces, eso fue creado en el día 3, en el capítulo 1. El orden de la creación del capítulo 1 impide que tú veas en el capítulo 2 una creación aparte o algo que ocurrió después del día séptimo. No sucede de esa manera. Dios está resumiendo en el capítulo 2 lo que hizo en el capítulo 1. Y eso es completamente claro, y a medida que vayamos estudiando más este tema y más estos versículos, lo vas a ir entendiendo muchísimo mejor. Así que está resumiendo, está aclarando, está dando más detalles. Dios no creó árboles, ni trajo hierba, ni nada de comida después del día séptimo. Todo fue creado, hablando de la comida, hablando de la hierba, en el día 3. Lo que hace estos versículos del capítulo 2 es comenzar a aclarar, a explicar, a darnos más información. Entonces, lo vamos a ver, vamos entonces a ver precisamente esa información, vamos a ver entonces precisamente ese detalle, porque el detalle que Dios quiere darnos, especialmente en el capítulo 2, tiene que ver en la manera en la que Dios creó al hombre, en la forma en que creó tanto al hombre como a la mujer, y en eso quiero que comencemos a centrarnos. Dice que lo primero que Dios hizo, fue lo que habla el Génesis capítulo 2, versículo 7. Mira que ya vamos a hablar de los detalles, vamos a comenzar a observar ya asuntos que definitivamente en el capítulo 1 no vimos. Mira lo que dice Génesis 2, 7, en cuanto a la manera en la que Dios creó al hombre. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Lo tenemos claro. Dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, pero para que el hombre llegara a ser un ser viviente, aclara la palabra que dice que en su nariz sopló hálito de vida. Dios sopló en la nariz del hombre para que el hombre llegara a convertirse en un ser viviente. Eso fue lo que nos acabó de escribir este versículo. Ahora quiero que aclaremos algo, porque allí la palabra que aparece como hálito, en otras versiones como en la Reina Valera 60, aparece la palabra aliento. Esa palabra en el original es la palabra neshama, que se traduce como espíritu, viento o aliento. ¿Ok? Dios sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esto es lo primero que tenemos. No nos habla más información el texto, entonces continuemos con los siguientes versículos. Génesis 2, 8 al 9, porque está el hombre, es un ser viviente, pero ¿qué hizo inmediatamente Dios con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre después de que comenzó a existir? La Biblia lo aclara, Génesis 2, 8 al 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Entonces mira el resumen. Esto no nos lo había hablado en el capítulo 1, pero ahorita en el capítulo 2 ya se nos dice el detalle de lo que Dios hizo inmediatamente después de que creó al hombre. Lo toma y lo lleva a un lugar especial, lo lleva a un huerto, lo lleva a un jardín para que allí habite, para que allí el hombre se pueda establecer. Ahora, era un lugar, nos aclara la misma palabra, con muchos árboles, dice que con árboles muy apetecibles. Y ese huerto nosotros lo conocemos como el huerto del Edén, o como el jardín del Edén. Y en cuanto al jardín del Edén, también se han hablado muchas cosas. Se ha especulado también muchas cosas en cuanto a ese lugar, porque muchos han tratado de contestar o de generar esa polémica acerca de dónde estará ubicado ese lugar, o
qué era específicamente ese lugar. Una cosa es completamente clara. Las personas que escucharon a Moisés en ese tiempo entendieron directamente, claramente, entendían acerca de ese lugar. Es decir, cuando Moisés les dijo, ellos entendieron dónde quedaba ese lugar y también de qué se trataba ese lugar. Para nosotros es un poco más complejo porque nosotros existimos después del diluvio. Es decir, necesitamos entender que la tierra, después de que pasaron las aguas del diluvio, definitivamente no llegó a ser la misma. La tierra era diferente antes del diluvio. Por eso es que hoy en día muchas personas dicen y especulan que el huerto, que el jardín quedaba, no sé, algunos han llegado a decir que al norte de África. Pero todo esto puede llegar a ser sencillamente pues especulaciones, porque la Biblia no nos da gran información. Lo que sí sabemos es que los receptores de los escritos de Moisés, los que leyeron, los que escucharon a Moisés en ese tiempo, entendieron con toda claridad de qué les estaba hablando el siervo de Dios. Pero nosotros podemos encontrar muchos detalles acerca de este lugar. No sabemos dónde estaba, no tenemos de pronto tantos detalles mínimos como quisiéramos tenerlos, pero se nos habla, por ejemplo, que fue un lugar preparado por Dios. El Edén, o el jardín del Edén, no fue un lugar que el hombre preparó, que el hombre creó, sino que cuando el hombre aparece, Dios lo lleva a un lugar que ya estaba puesto por Dios. Génesis 2:9, dice allí, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira que se nos habla del jardín. Y como lo dije hace un momento, Adán abre los ojos, llega a ser un ser viviente y Dios lo dirige a ese lugar. Cuando Él se dirige a ese lugar, Él tuvo que sembrar los árboles. Es decir, Él tuvo que, ponerse a la tarea de sembrar y de sembrar para que esos árboles más adelante crecieran y ahora se nos da el detalle de lo que Adán hizo. No es así, porque nosotros sabemos que esos árboles ya existían. ¿Y desde qué momento existían? Existían desde el capítulo 1, específicamente hablando del día 3. Allí fue donde Dios creó la vegetación y los árboles. No está hablando de una nueva creación, vuelvo a repetirlo. Entonces mira que ya Adán llega a un lugar, hay árboles de toda clase, aclara que son árboles apetecibles, árboles seguramente con frutos deliciosos, pero lo que allí nos llama la atención sobre todo, especialmente, son los dos árboles que aparecen en el centro. ¿Sí? Dice que estaban dos árboles que Dios hizo crecer en medio del jardín. Ahora, estos árboles, si lo vemos como lo habla el texto, no estaban desde que Dios creó los árboles, los demás árboles, sino que hablando de estos dos árboles que son el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, estos dos árboles, si Dios los hizo crecer en el momento en que puso al hombre en ese lugar. Ahora, no lo voy a hablar con detalle ahorita porque ese es el tema que vamos a ver de hoy en 8 días. Precisamente lo que pasó cuando ese árbol del conocimiento del bien y del mal estaba allí plantado, que el hombre tomó del árbol, comió, lo cual era la prohibición, y pues allí ocurrió lo que nosotros llamamos como la caída del hombre, que ese es el próximo tema que vamos a estudiar. Lo que estamos viendo por el momento hasta ahora son los detalles que el capítulo 2 nos está dando, nos está entregando acerca de la creación del hombre y de lo que pasó con el hombre después de que fue creado. Fue puesto en un lugar especial, fue puesto en un lugar, según las descripciones, muy hermoso, diferente, un lugar especial donde Dios y el hombre podían tener una comunión directa, una comunión muy cercana. Lo pone en ese lugar, pero ¿para qué lo coloca? Para que sencillamente lo conozca, lo camine, observe lo bello que es el jardín. No, Dios en ese lugar le dice claramente a Adán lo que tiene que hacer. Y es lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2,
15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Te das cuenta que el texto nos dice claramente cuál fue el propósito de Dios al colocar al hombre en ese lugar? Dios le dice al hombre que debe de cuidar ese jardín, que lo debe de cultivar, que lo debe de proteger. Y allí surge una pregunta, porque tal vez ha sido la pregunta y la incógnita que muchos han tenido, pero allí la podemos resolver fácilmente. Cuando Dios crea al hombre, ¿lo crea como un niño o lo crea como un adulto? Muchos y cristianos, creyentes, tienen la idea de que cuando Dios crea al hombre, entonces lo crea como un niño que se fue desarrollando, que fue creciendo paso a paso hasta convertirse en un adulto. Pero ¿crees tú sinceramente que para el trabajo que Dios le había encomendado al hombre, el hombre, o en este caso Adán, era definitivamente un niño? Él tenía que cultivar, él tenía que cuidar ese lugar. Así que no estamos hablando de ninguna manera de un niño, estamos hablando de un hombre en una edad completamente ya preparado para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. El objetivo del hombre, como el objetivo de la mujer, y ya vamos a ver que es el propósito de ambos, de los dos, era gobernar. Así que cuando Dios los crea, cuando Dios los forma, los crea preparados, los crea con las capacidades, porque uno se diría, bueno, ¿y quién le enseñó a Adán a cultivar la tierra? ¿Quién le enseñó a él a abonar, a regar, a todas las cosas que se requieren en el campo? ¿De dónde sacó Adán esa información? Bueno, lo vuelvo a decir, Dios crea al hombre y lo crea de una vez con las capacidades necesarias para que tanto él como la mujer pudieran llevar a cabo el propósito que Dios les estaba colocando enfrente. Dios le encarga un trabajo al hombre, que cuide el huerto, que lo trabaje, que no lo deje desprotegido, que lo mantenga. Ahora, ¿qué podemos aprender de ello? Sencillo, que parte del diseño original, de la manera en la que Dios creó las cosas, del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, es que trabajemos. Tal vez muchos ven el trabajo como una maldición, pero si te das cuenta estamos hablando de algo que ocurrió antes de la caída. Antes de la caída, Dios ya le había dicho al hombre que trabajara, que se esforzara, que saliera y cuidara el terreno que le había entregado. Así que parte del diseño original es que nosotros también podamos trabajar. Cuando tú estás desarrollando un trabajo y lo estás haciendo de la mejor manera, lo que estás haciendo es llevando a cabo el propósito por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Y por eso sí es importante que tu trabajo lo hagas bien, lo hagas con dedicación, no lo hagas a las patadas, no lo hagas sencillamente por cobrar un dinero y ya, sino que recuerdes que cada cosa que haces todos los días allí en la empresa donde te encuentras trabajando, lo estás haciendo porque ese es el plan de Dios para tu vida. Y si entiendes eso, entonces le vas a encontrar amor al trabajo. Vas a quitarle la pereza que muchas veces da el levantarse día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Es allí donde te vas a comprender si hay personas difíciles, si hay jefes difíciles y tantas cosas que surgen en el trabajo, vas a encontrar paz y reposo en medio de todas esas tormentas. Porque vas a entender que lo que estás haciendo lo haces para tu Señor. Y por eso lo importante es que lo hagas de manera muy honesta y de manera muy responsable. Y esto nos enseña también una gran verdad. Lo vimos en Apocalipsis. Cuando nosotros estemos en la eternidad, no creamos, no pensemos nunca que en la eternidad nos la vamos a pasar rascándonos la barriga para siempre, que no vamos a hacer nada. Allí en la eternidad, cuando estemos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, también en Apocalipsis lo aprendimos, que allí también hay un propósito para nuestra vida, por la eternidad. Así que siempre vamos a estar descubriendo, siempre vamos a estar avanzando, creciendo, con cuerpos glorificados y todo esto, pero también vamos a tener un propósito por la eternidad. Es así como Dios lo ha establecido.
Entonces, si te das cuenta, de esa forma, Dios al hombre le entrega la capacidad para gobernar y para administrar. Le entrega en qué ocuparse y se le pone límites a su dominio, a su gobierno. Eso lo vimos también en la enseñanza pasada. El hombre no estaba para gobernar sobre todo. Dios le dijo sobre qué cosas podía dominar, sobre qué cosas podía tener ese gobierno. Y también le pone restricciones. Si te das cuenta, el hombre no fue creado, fue puesto en la tierra para que él hiciera sencillamente lo que le pareciera, lo que quisiera. No, Dios no creó al ser humano de esa forma. Dios lo coloca en el jardín y le dice claramente, de este árbol no podrás comer. ¿Qué podemos ver allí? Restricciones. Es decir, si lo ves bien y lo analizas bien, muchos de nosotros tenemos la idea de que los mandamientos, la ley de Dios, aparece más adelante cuando Dios le habla a Moisés desde el monte alto y le da los mandamientos y le comunica al pueblo todo lo que tenían que hacer. Creemos que desde allí aparece la ley de Dios, pero eso es absurdo. Si lo notas bien, desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, ya hay una ley. El hombre tiene restricciones. El hombre no es un ser completamente individual que pueda hacer lo que bien le parece. Es un hombre, es un ser subordinado y Dios le habla claramente acerca de lo que tiene que hacer. No comas de ese árbol. Pero sigamos mirando, porque recuerda lo que te dije hace un momento. El capítulo 2 no es otra creación. El capítulo 2 nos da detalles, nos da un resumen un poco extenso, más extenso, de la creación del capítulo 1. Sigamos leyendo, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así: Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto es bien interesante, porque de esa manera fue como inicié la enseñanza, terminando el versículo 31 del capítulo 1. Allí veíamos que Dios decía que todo lo que había hecho era bueno. Pero qué curioso que al terminar de crear al hombre, ve al hombre y sencillamente las palabras de Dios fueron, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, como en primera ocasión, es decir, todo era bueno. Dios lo veía, las aves, Dios veía los astros, la separación, todo lo que Dios hizo, bueno en gran manera. Pero al ver al hombre solo, lo que el Señor habla precisamente es, no es bueno que él esté solo. Y aclara, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora, aquí comienzan definitivamente a pasar muchas cosas por nuestra mente y necesitamos irlas aclarando. Porque dice que no es bueno que el hombre esté solo. Si nosotros ya aprendimos que Dios es sabio, y sí que lo es, traza los medios correctos para llevar a cabo los propósitos mejores, eso es su sabiduría. ¿Cómo es que a Dios se le va a pasar que definitivamente cuando hizo al hombre, entonces, ¿qué se le pasó a Dios cuando creó al hombre que después de haberlo creado llega a decir él mismo, no es bueno que el hombre esté solo? Es decir, le falta algo, no es bueno que esté así, solo como un ente apartado. Entonces, ¿será que a Dios se le escapó algo? ¿Se pudo despistar Dios en algún momento? O sea, ¿cómo entendemos ese faltante en Adán? Si aprendíamos que Dios es completamente sabio y todo lo que Él hace es lo mejor. ¿Se le pasó a Dios que el hombre no debía de estar solo? ¿Qué piensas al respecto? Vamos a analizarlo, vamos a explicarlo, vamos a seguir avanzando y así vamos a ver mejor esta parte. No es bueno que el hombre esté solo, son las palabras del mismo Dios. Pero si nosotros ya sabemos que Dios es un Dios completamente sabio, definitivamente lo que allí hay es algo que a lo mejor no hemos visto, pero que por la misericordia de Dios lo vamos a ver. Para eso me gustaría que pudiéramos examinar lo que significa la palabra ayuda. Allí dice claramente, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Qué significa la palabra ayuda? Mira, la palabra ayuda es la palabra hebrea beser. Y esta palabra beser, según el original,
a nuestro idioma se traduce como la palabra socorro, ayuda o protección. Es decir, que esta palabra ayuda se puede traducir de estas tres maneras. Se puede traducir tanto como socorro, como ayuda o como protección. Estas son las tres posibles traducciones para la palabra ayuda. Así que cuando se habla de ayuda adecuada, el texto no está diciendo que lo que Dios va a hacer con la mujer es que va a convertir a la mujer en la ayudante que el hombre necesita, porque definitivamente nada tiene que ver con una ayuda como se presta o como te imaginas tú un ayudante. Es decir, mira esto, se ha visto así durante mucho tiempo y se ha enseñado de esa manera. Cuando se habla en este texto que se dice que la mujer, ¿cierto? Porque es lo que Dios más adelante va a crear, cuando ve que no es bueno que el hombre esté solo y se dice que le hará ayuda idónea, entonces se llega a creer que esa ayuda idónea es la que entonces le despeja el camino al hombre para que el hombre pueda dedicarse a los asuntos divinos. Entonces en eso quedó la ayuda idónea, en que ella suple las cosas que el hombre necesita para que el hombre se entregue al servicio de Dios. Entonces la mujer es la que cuadra las llamadas al pastor. Entonces la mujer es la que cuadra el aseo, la que organiza la cita, la que responde los teléfonos, la que está en ese tipo de servicio para que el hombre se pueda dedicar a los asuntos del Señor. Pero ¿será que eso realmente es lo que quería Dios al entregar la ayuda idónea al hombre? Un ayudante sencillamente para que se le despejara el camino a Adán y él pudiera hacer todo lo que necesitaba hacer. Nosotros sabemos que eso no es así y sabemos que no es así sencillamente por el significado de la palabra ayuda en su original. En su original la palabra es socorro, ayuda y protección. Así que si te das cuenta, en realidad lo que vino a hacer la mujer cuando fue creada fue venir a socorrer a Adán. En realidad el hombre, Adán, estaba incompleto. Y lo que Dios viene a hacer por medio de la mujer, en este caso por medio de Adán, es prestarle ese socorro que él necesitaba. No era sencillamente un ayudante que él iba a tener para que le lidiara todas las tareas que le atrasaban tiempo o algo por el estilo. No, en realidad el problema en el que se centra todo es en el problema que tiene Adán. No estaba completo Adán. Algo le hacía falta. Por lo tanto, lo que viene a hacer la mujer es a complementar a Adán, porque estaba incompleto. Y eso es precisamente lo que quiero que hablemos. Dios creó al hombre de manera incompleta, pero no lo hizo de esa manera porque se le haya pasado sencillamente, porque se equivocó, no, sino que sencillamente Dios intencionalmente creó al hombre de esa forma, lo creó incompleto. Y por lo tanto, cuando se nos dice allí que le hará ayuda idónea, que le traerá un socorro, ese socorro precisamente viene a completar a Adán. Eso es lo que es un hombre y lo que es una mujer. Al hablar de socorro y protección implica que Adán es por sí solo insuficiente y necesita de algo aparte para que lo complete. El faltante de Adán es Eva. Así que la mujer en realidad fue a solucionar un problema. ¿Cuál problema? No es bueno que el hombre esté solo. La mujer llegaría a ser el complemento del hombre. Y el hombre también llega a convertirse en el complemento de la mujer. Pero si lo ves, estamos hablando de algo al mismo nivel. Es un error y es una mentira y está mal enseñar que porque la mujer fue creada después, entonces eso significa que es inferior. No, en realidad el que tenía un problema, el que tenía un faltante era el hombre y fue la mujer la que vino a socorrerlo, lógicamente por medio de Dios. Cuando llegó la mujer, entonces el hombre quedó completo. Hombre y mujer quedaron completos, una sola unidad. Allí los dos ya estaban completos y lo que hablábamos hace un momento, ya eran uno solo. Y eso es lo que precisamente quiero que aclaremos más adelante, porque la Biblia nos habla de que se unirá a su mujer y serán un
solo ser. Pero ya voy a llegar allá. Porque hay algo que también, no sé si lo habías notado, pero cuando Dios habla acerca del problema que Adán tenía, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, Dios lo dice, lo habla, pero Dios no responde inmediatamente a ese faltante que tenía Adán. No lo hace de esa manera. Dios sabe que el hombre necesita estar con su complemento, pero no le entrega inmediatamente el complemento a el hombre, sino que antes de que eso pase, le dice a Adán lo siguiente. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, 19 al 20. Génesis 2, 19 al 20. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Dios es el que sabe en primer lugar que no es bueno que el hombre esté solo. Pero el hombre no tenía ni idea que necesitaba estar acompañado. Él sencillamente estaba en el huerto cumpliendo con su labor. Y de estar allí en medio de sus labores, Dios lo pasa a otra labor. ¿Cuál era esa labor? Que fuera y le colocara nombre a cada una de las especies, a cada uno de los animales. Y allí se encuentra Adán. Comienza a colocarle nombre a los animales, a todas las especies. Y ocurre algo allí muy interesante porque termina diciendo, sin embargo no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Pero ¿acaso era que Dios quería que el hombre fuera a buscar en medio de los animales, a ver si en medio de los animales Adán iba a encontrar su ayuda idónea? Este no era el propósito de Dios, por supuesto, sino que el que fue consciente en lo último de que no había ayuda idónea para él fue el mismo Adán. ¿Pero por qué fue consciente de su necesidad? Porque él observó que cuando comenzó a colocarle nombre a cada animal tenía su complemento. León con la leona, el gato con su gata, el caballo con su yegua. La misma especie, una contraparte. No eran iguales, obviamente, pero estaban juntos. Era el macho y la hembra. Así que él, después de haber realizado toda esa labor, se dio cuenta que no había nadie de su misma especie. Se dio cuenta que él estaba, según su género, estaba completamente solo. Y por eso concluye, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Todos los animales tenían su contraparte. Sin embargo, Adán era el único de su especie, estaba completamente solo. Entonces, si te das cuenta, allí la sabiduría de Dios es impresionante. Porque Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, pero primero hace al hombre consciente de su necesidad. Primero le hace ver al hombre que está completamente solo y que necesita, por lo tanto, su ayuda adecuada. Y después de eso, Adán es consciente. Luego que es consciente, pide a Dios precisamente por esa situación, y es donde vemos que Dios, en respuesta a eso, le suple a una mujer llamada Eva. Esa es la sabiduría de Dios. Primero hace al hombre consciente de su necesidad, de que estaba incompleto. ¿Pero por qué lo hace Dios de esta manera? Lo hace sencillamente para que el hombre conociera quién era su creador. Para que se diera cuenta que ante las necesidades, quien lo iba a suplir en toda adversidad, en toda circunstancia, era su mismo creador, era su Señor. Pero primero lo hizo consciente de la situación. Es lo mismo que Dios hace cada rato con nosotros. Muchas veces estamos en situaciones de escasez, apretados, en dificultad, una cantidad de cosas que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Porque es una mentira llegar a decir que mi gran anhelo es vivir de prueba en prueba. No, la Biblia dice que cuando esté en una prueba, pues me goce. Pero definitivamente no estoy buscando en oración todos los días de que me vengan pruebas. Pero si viene una prueba, si viene una dificultad, es porque definitivamente Dios me lleva allá, porque es allá donde yo lo voy a poder conocer.
es donde voy a poder estar agradecido también con Él cuando Él me responde. ¿Cómo iba a poder estar agradecido Adán con Dios si ni siquiera él sabía que le hacía falta a la mujer? ¿Te das cuenta Dios cómo actúa? Dios es tan diferente a nosotros, los seres humanos, que muchas veces vivimos dando cosas, regalando cosas a personas que ni siquiera son conscientes de que lo necesitan. Observa nomás a un niño pequeño cuando sus papás, de manera completamente errada, le regalan un celular de alta gama, un celular súper caro con toda la tecnología, y lo que ese niño muchas veces termina haciendo es botando ese celular, dañando ese celular, porque él sencillamente no es consciente de una necesidad como esas. Dios no se equivoca de esa forma, y por eso lo que hizo con Adán, lo hizo consciente, luego Él lo suple, y de esa manera el hombre puede llegar a estar agradecido. Después de esto, el hombre es consciente, y lo que nos relata el texto es que entonces Dios crea a Eva. Y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23. 2, 21 al 23. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ahora, la palabra allí costilla en el original es la palabra selah. En el original no aparece la palabra costilla, en el original, en el hebreo, aparece la palabra selah. Y esta palabra selah se traduce a nuestro idioma como costado o como curva. Entonces, no es que haya sido literalmente que de la costilla, que de una de las costillas del hombre, Dios le arrancara la costilla y de esa costilla creara a la mujer. Eso no lo dice el texto. Aclara que del costado, aclara que de la parte curvosa del hombre, y pues lógicamente allí lo que hacen las versiones para que lo entendiéramos mejor, que es de un costado, pues aplica allí o emplea la palabra costilla. Pero no podemos llegar a pensar de que literalmente fue de una costilla, sino que fue del costado del hombre, que Dios formó a la mujer. No dice que específicamente haya sido de la costilla. Ahora, ¿qué ocurre después? Que el hombre se despierta y lo que encuentra allí, pues si nosotros sabemos que Dios es totalmente sabio, ¿crees tú que Dios iba a formar a una mujer o Dios iba a crear a una mujer que no fuera del agrado de Adán? ¿Crees tú que Eva fue una mujer poco agraciada? Definitivamente, si estamos hablando de un Dios sabio, cuando Adán ve a la mujer, de inmediato reconoce y dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, ahora reconoce que es la compañera que él necesitaba, su complemento. Y definitivamente tuvo que ser una mujer muy preciosa, que Dios se la entrega en ese momento al hombre. Ahora están juntos, son un complemento y están listos para gobernar. Está el hombre y está la mujer, está todo listo, está todo creado, Dios ya diseñó todo, están acompañados, está el complemento. Allí lo que Dios quería era un complemento. Dios no estaba buscando una jerarquía. Dios no estaba colocando al hombre como al frente y detrás a la mujer, no, Dios estaba colocando los estaba colocando al mismo nivel, no era una jerarquía, sino que era un complemento establecido por el Señor. Génesis 2:23 dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Entonces lo que el hombre hace inmediatamente es reconocer que proviene de él, que es una mujer, que es un ser humano. Es decir, Dios no vino por allí y tomó a un animal e hizo un injerto por allí raro. No, el hombre reconoció inmediatamente que era de su misma especie. Y cuando dice él que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, lo que está diciendo claramente, de manera directa, es que la mujer también fue diseñada a imagen de Dios, a imagen y semejanza del Señor, de la misma manera como fue creado Adán, en un mismo nivel, un complemento, no una jerarquía. Será llamada mujer porque del hombre fue sacada. Y quiero que nos centremos allí en esta parte. Dice allí, será llamada mujer porque del hombre
fue sacada. Allí la palabra mujer es la palabra Isha. Es lo que aparece en el original, la palabra Isha. Y la palabra original para hombre es la palabra Ish. Entonces mira, si nos devolvemos al capítulo anterior, allí, refiriéndose al hombre y a la mujer, se llama macho y hembra. Porque la finalidad en el capítulo 1 era la reproducción sexual, y por eso macho y hembra. Pero aquí ya no se nombra el macho y la hembra, sino que se habla de hombre y mujer. Y el original nos habla acerca de que para mujer es la palabra Isha y para el hombre es la palabra Ish. Ahora, hay algo interesante, porque cuando tienes estas palabras en el original y buscas lo que significan las traducciones, lo que significa a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, te vas a dar cuenta que la palabra ish se traduce como esposo y la palabra isha se traduce como esposa. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Adán cuando inmediatamente ve a Eva? Lo que él está diciendo en ese momento es que ésta se llamará esposa porque del esposo fue tomada. No está hablando que esta es mi hembra y yo soy su macho. No está hablando de esa manera. Allí el sentido no es el sexual, el de la reproducción. Está hablando acerca de que esta será llamada esposa porque del esposo fue tomada. Son las palabras de Adán tan pronto ve a la mujer enfrente. Reconoce en Eva a su esposa y obviamente él como el esposo. Entonces, de esa forma podemos ver que lo que Dios hizo en Génesis, en el día sexto, al crear al hombre y a la mujer, y aquí en el capítulo 2 dándonos un resumen más detallado de lo que pasó en ese capítulo, es que Dios no solamente estaba creando al hombre y a la mujer, sino que lo que estaba Dios creando era el matrimonio. Es decir, lo que Dios estaba haciendo era crear la base del hogar, el matrimonio. Eso fue lo que pasó en el día sexto y por eso el capítulo 2 es tan importante, porque se nos dan esos detalles. Dios creó el matrimonio. Génesis 2:24. Y ahora quiero dar un poquito más de detalle acerca de esto. Está el esposo, está la esposa, se establecen juntos para dominar, Dios los crea, está el matrimonio y ahora dice el versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dejará el esposo a su madre y a su padre y se unirá a su esposa y se funden en un solo ser. Allí se nos están dando detalles claros acerca de lo que el hombre debía hacer. Mira que el mandato no lo está hablando para la mujer, sino que está directamente para el esposo. Y para el esposo se le dice, dejará su casa, dejará a su padre y a su mujer. Es decir, dejará a su padre y a su madre para estar con su mujer. La prioridad para el hombre inmediatamente pasa a ser su mujer. Cualquier otro tipo de prioridades pasan a un segundo plano. La responsabilidad principal de Adán, de todo hombre que se establece en un matrimonio, inmediatamente pasa a ser su mujer. Se independiza completamente de su familia. Lógicamente no estamos hablando de los extremos, que le deja de hablar o que ya no tiene ningún tipo de contacto con ellos, sino que la prioridad número uno pasa a ser su mujer. Así que esto es claro para todo hombre y necesita ser muy claro para todo hombre que piensa en casarse. Si no está dispuesto a lidiar con este tipo de cosas, es decir, a enfrentar el mundo y darle ese primer lugar a su mujer, entonces no está preparado para un matrimonio. Entonces es mejor que ni piense en ello. Es por eso que si lo notas de esa manera, la mamitis, la que nosotros conocemos culturalmente como esa mamitis, pues viene a ser un pecado. El hombre que definitivamente no tiene claro esto, sino que quiere seguir arraigado a su padre y a su madre y sencillamente cree que juntamente con ellos puede llevar a su esposa y todo ese tipo de asuntos, está faltando al orden divino,
está cometiendo un error, está errando al blanco, está pecando. Dejará a padre y madre. Su prioridad pasa a ser su mujer. Pero mira que dice que se fundirán y llegarán a ser un solo ser. La pregunta es, pero ¿cómo pueden llegar a ser un solo ser si estamos hablando de dos personas? Quiero explicártelo a través de este pasaje. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí la palabra un es la misma palabra que se utiliza para un solo ser. Y la palabra en el original es la palabra ejad, que se traduce como uno. Ahora, entendamos esta palabra con el caso que encontramos allí en Génesis 1:5. Se nos habla acerca del día. Y del día se nos dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Se nos habla del atardecer y del amanecer, o del amanecer y del atardecer. Uno es el amanecer y otro es el atardecer, pero juntos forman un solo día. Entonces, ¿lo notas? No estamos hablando de 2 días, sino que estamos hablando de la mañana y de la tarde como uno solo. Es lo mismo que se nos está hablando en el caso del hombre y de la mujer, cuando se funden en un solo ser. Son 2 personas, lógicamente, con pensamientos diferentes, con ideas distintas, no son iguales, pero eso es lo que precisamente hace tan valioso el matrimonio, que cuando se separan de las demás prioridades y el hombre se une a su mujer, en ese instante llegan a ser un solo ser. Es lo mismo, y es allí donde quería también llegar, es precisamente lo mismo que ocurre en el caso de la Trinidad. Nosotros sabemos, porque ya estudiamos la Trinidad de la Iglesia, que no estamos hablando de 3 dioses, estamos hablando de un solo Dios, pero en 3 personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, un solo Dios. Y es allí la gran importancia que precisamente tiene el matrimonio. Porque para eso es que Dios estableció el matrimonio, para que lleguemos a ser un solo ser, tanto el esposo como la esposa. Es precisamente cuando el matrimonio llega a reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca en cada matrimonio? Que ese matrimonio, que esa unión, que esa unidad reflejen la gloria del Señor, manifestada a través de la Trinidad. Es verdad, lógicamente, nosotros lo aprendíamos también hace 8 días, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos personas que podemos pensar, podemos razonar, que nos diferenciamos del resto de la creación. Hablamos acerca de los atributos comunicables que podemos también nosotros llevar a cabo, como la bondad, como no sé, o tantos atributos que estudiamos, la bondad, la misericordia que está allí relacionada. Fueron temas que ya vimos. Sí, es verdad, estamos llamados a aplicar también esos atributos comunicables. Pero definitivamente esta es otra parte donde nosotros, como personas, estamos llamados también a reflejar la gloria del Señor. Y lo hacemos, lo podemos hacer única y exclusivamente cuando estamos casados, cuando estamos con nuestra mujer, cuando estamos allí en un solo vínculo y llegamos a manifestar lo mismo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo manifiestan. Un solo ser. Hombre y mujer. Aclara la misma Biblia, el matrimonio se trata de un hombre y de una mujer. No es que definitivamente estemos entonces diciendo, o es donde precisamente se aclara mejor lo que muchos llegan a decir cuando entonces un hombre con un hombre se llegan a casar y llegan a decir, no, es que se está llevando a cabo un matrimonio, hombre con hombre. Es decir, podemos llamar matrimonio cuando hay una unión de una mujer con otra mujer. No se trata de eso. El matrimonio se trata de un solo ser. Y para que haya un solo ser, se necesita un hombre y a una mujer.
Por eso a la unión de un hombre con un hombre no se le puede llamar matrimonio. Se le puede llamar contrato civil o no sé cómo le quieras llamar, pero definitivamente matrimonio no se le puede llamar. Al matrimonio se le conoce como la unión entre un hombre y una mujer, única y exclusivamente, porque Dios a sí mismo lo estableció. Así que la comunión íntima y cercana que está en la Trinidad es la que se espera que haya en un matrimonio, que haya en la pareja. Por eso es lo maravilloso del matrimonio. Es el gran misterio que Dios encerró en el matrimonio. Que personas completamente diferentes lleguen a unirse en un solo ser para llegar a reflejar la gloria de Dios. Por lo tanto, la tarea de gobernar, de llevar dominio y de todo lo que hemos aprendido en Génesis 1 y ahorita lo que hemos visto en el capítulo 2, la tarea de gobernar, lo que Dios le aclaró al hombre, no era exclusivamente para el hombre. Allí se habla del hombre, pero no es para el hombre. Ahora que nosotros entendemos, no es ni para el hombre, no es para la mujer. La tarea de gobernar, de llevar dominio, es para el matrimonio, para la unidad, para la unión entre un hombre y una mujer, en los mismos estándares, al mismo nivel. Por eso es que en una relación matrimonial, si hablamos de tomar decisiones, ¿quién es el que toma las decisiones entonces en el matrimonio? Pues si estamos hablando de un solo ser, pues va a ser ilógico que pensemos que las toma el hombre o la mujer. Uno solo. Juntos toman las decisiones. Si hablamos de resolver los problemas, ¿quién está para resolver los problemas? Muchas veces hay casos donde la mujer se inclina a que el hombre solucione, o a veces viceversa, donde el hombre espera es que la mujer solucione todo. ¿Es así lo que Dios ha querido? ¿Que cada uno entonces actúe por separado? No, si hablamos de tomar decisiones, de resolver problemas, de educar a los hijos, de trabajar para superarse, de salir adelante, no lo hace una sola persona en el matrimonio, sino que es un solo ser. El hombre y la mujer trabajan mutuamente, son el complemento y así reflejan la gloria de Dios. Y por eso el matrimonio es tan especial y por eso lo importante y bueno, ya diferente, si tú estás llamado al don del celibato y definitivamente tienes ese llamado de parte de Dios, pues es algo ya diferente. Así que nada es independiente, todo debe de hacerse juntos. Ese es el matrimonio que proyecta la imagen de Dios, no un matrimonio donde cada uno opera por donde quiere, donde cada uno está dividido, sino que un matrimonio puede estar tranquilo de que está haciendo la voluntad de Dios, de que están reflejando la gloria de Dios cuando están unidos, cuando están cercas, cuando están tomando decisiones los dos, cuando están avanzando los dos. Ese es el matrimonio que Dios está buscando. Y termina con el versículo 25. Dice el versículo 25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora, estaba uno enfrente del otro, desnudos, y no se avergonzaban. Ahora, más allá de creer que no se avergonzaban porque tenían un físico espectacular, un abdomen súper delgado y ese tipo de cosas, pues definitivamente va más que eso. No se avergonzaba. Es decir, habla acerca de que entre los dos no había ningún tipo de secretos, de que tenían una confianza total, de que tenían una confianza de un nivel mucho más grande, que estaban cercanos, pensaban juntos, estaban juntos. Por eso lo que pasó más adelante, aunque ya entendemos que si ocurrió, lo permitió la sabiduría de Dios. Lo que vino a hacer más adelante el pecado es que esa intimidad que había entre los dos fue separada, fue suelta, se disolvió. Por eso lo que pasó en la caída. Pero como lo dije hace un momento, es un tema que vamos a tratar más adelante. Así que el matrimonio debe ser una muestra de la gloria de Dios. Y con esto quiero que vayamos cerrando. Tú que me estás escuchando allí en tu casa, no sé si estás con tu pareja, no sé si estás con tu esposo, con tu esposa, pero independientemente de eso, piensa por un momento, porque te das cuenta Dios cómo creó todo. Somos una sola carne. Nos diseñó para que seamos un solo ser. La pregunta ahora es,
¿Cómo se encuentra tu matrimonio ahorita que entiendes el propósito y cómo fue diseñado? ¿Cómo está tu matrimonio? Tú no puedes estar pensando sencillamente, Dios está feliz conmigo porque no salgo de la iglesia, porque hago todas las cosas que un cristiano debe hacer, pero por un lado tu matrimonio está en un caos y está en una división completa. Entonces, no estás haciendo lo que Dios precisamente quiere que hagas. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo se encuentra el nivel de confianza con tu pareja? ¿Hay esa cercanía, hay esa confianza? ¿O definitivamente es un tormento, es un martirio cuando él sale de la casa, cuando no están juntos, no pueden estar tranquilos? Tienes que estar esculcándole el celular porque no confías para nada en él o no confías para nada en ella. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está ese nivel de confianza? ¿Definitivamente están portándose como un solo ser, como Dios nos ha llamado que nos debemos de portar? Tal vez tú dices, no, pastor, es que ya son 20 años, 25, 30, 40 años de matrimonio, eso del amor ya se acabó. Pero yo te digo algo, no puede ser eso. El amor no se puede acabar porque no sé si tú lo has entendido, pero el amor que Dios pide en pareja es el amor ágape. Es el amor que precisamente no actúa por sentimiento. Ese amor no actúa por emociones. Ese amor ágape es un amor que tú decides todos los días. Así que no puedes decir que es por cuestión de que se te acabó el amor. Si eso es así, entonces no has entendido la manera en la que Dios pide que nos amemos en un matrimonio. Amor que se decide a pesar de los defectos, de los problemas que van surgiendo, de los cambios y tantas cosas que pasan en un matrimonio. Es un amor ágape. Entonces, de esta manera y con este mensaje, con el cual aquí ya concluimos la enseñanza del día de hoy, ya podemos entonces, en cuanto a lo que nos preguntamos al inicio, cuando empezamos la doctrina del hombre, lo primero que nos preguntamos fue, ¿de dónde venimos? Tenemos ya una respuesta, de la nada. No existíamos y Dios sencillamente nos creó de la nada, decidió crearnos a partir de la nada. ¿Quién soy? Si eres hombre, sabes que eres creación divina, no hay ninguna duda en eso. Tienes un perfil definido y tienes una prioridad por encima de todo, tu mujer. ¿Quién soy? Si eres mujer, también por supuesto eres creación de Dios. Ahora, si estás casada, es donde necesitas entender, tu diseño también es diferente al de tu esposo. Por eso no trates de hacer las cosas tú sola, no trates de vivir de manera apartada, alejada de tu esposo, tomando decisiones por sí sola, porque eso también se convierte en un pecado. Necesitas estar unido a tu esposo. Así que de esa manera podemos decir que somos una sola carne. Si como lo dije hace un momento, tal vez aún no estás casado, hay dos opciones. O tienes el llamado a estar soltero, o por otro lado, pues Dios aún no ha traído a esa persona. Pero si no la ha traído, entonces mi consejo para ti ya para cerrar es que esperes. Fue Dios el que le presentó a la mujer a Adán. Cuando nosotros intervenimos, generalmente terminamos cometiendo muchos errores. Así que si estás soltero, mi invitación es a que puedas esperar en el Señor y confíes que así como se la presentó a Adán, también te la va a presentar a ti y viceversa. Ya para cerrar y con esto quiero que terminemos a manera de conclusión. Hablando entre el hombre y la mujer, ninguno es superior al otro. Ninguno es superior al otro. A los ojos de Dios somos completamente iguales. Hombre y mujer, obviamente tenemos distintas responsabilidades, pero somos iguales en valor. Ambos portamos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, con esto quería que cerráramos. Vamos entonces a concluir con una oración. Le damos a dar gracias al Señor por lo que nos permite recibir, por entender un poco mejor estos dos primeros capítulos de Génesis. De hoy en 8 días te invito a que puedas continuar. Vamos a hablar acerca de la caída, lo que encontramos en el capítulo 3. Pero vamos a agradecerle al Señor, vamos a cerrar y de esa forma nos vamos a despedir. Señor, te damos gracias en este día por habernos permitido el estudio de tu preciosa palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por ministrarnos. Te pido, Señor, por cada uno de los matrimonios, mi Jesús, que están escuchando este mensaje. En realidad lo que tú nos hablaste genere en nosotros
de manera inmediata un querer cambiar las cosas, un transformar nuestras relaciones, entendiendo, Señor, que no se trata de que el amor se haya terminado, se trata de que debemos de tomar la decisión, que debemos de mantenernos, que tú nos vas a ayudar en el camino, que tú, Santo Espíritu, vas a derramar gracia para unirnos más. Yo te clamo por todos aquellos donde la confianza ha faltado, donde definitivamente ya no hay esa cercanía. Yo te pido, mi Señor, que los matrimonios en la iglesia y también todos los que nos están escuchando sean matrimonios que muestren la gloria tuya, Señor, así como la Trinidad refleja tu gloria de manera impecable, que cada matrimonio, que cada hombre y mujer también así, Señor, lo comencemos a hacer. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos. Sabemos que es difícil en medio de la rutina, en medio de las pruebas, se enfrían las cosas, pero tú, Señor, que estás de nuestra parte, que así como Adán vio cómo tú le supliste a la mujer, también estamos completamente seguros que nos vas a suplir todo lo necesario para poder cumplir ese propósito tuyo. Gracias, mi Señor, y te pedimos también por todos aquellos que están ahorita solteros, para que les ayudes en la paciencia que se requiere para esperar con tranquilidad que tú les vas a traer esa persona, se las vas a presentar y les vas a seguir enseñando, porque de ahí en adelante vienen muchas enseñanzas también dentro de su matrimonio. Gracias, Señor. Amén.